Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Y 21 minutos de la tarde, usted está en sintonía con ¿Qué pasa? A través de Neon 89.3. Y yo quiero permitirme un minutito para presentar y contarles a los oyentes que ayer tuve la dicha de participar en la puesta en circulación del segundo tomo de Monseñor Agripino Núñez Collado, Ahora que puedo contarlo, sus memorias. Y ya, como dije, es el segundo tomo. Allí estuvimos compartiendo con Monseñor una tarde y un momento muy agradable, muy emotivo, sobre todo escuchar las palabras de Monseñor, que todos sabemos que ha jugado un papel sumamente importante en la sociedad como el gran mediador, el bombero, el apagafuegos. El hombre del diálogo nacional. Sí, así es. Así será recordado siempre. Aunque el presidente Leonel Fernández le restó el año pasado en el conflicto de las elecciones, pero sigue siendo y seguirá siendo, y qué bueno que ha tenido la oportunidad de contarlo. Ya me sentaré a poder escudriñar este segundo tomo, y el primero fue interesantísimo. Si no lo has leído, te lo voy a traer te lo voy a prestar, aunque mi papá decía que los libros no se prestan. Sí, dije porque no lo devuelven. Yo no presto libros, pero bueno, te lo voy a prestar. Aquí el público es testigo si no me lo devuelven. Pero sí, interesantísimo poder haber sido parte de en esta segunda ocasión y verdaderamente complacida de que Monseñor me haya hecho parte. Los invito a todos a leerlo. Así es que tenemos nuestro invitado ya, Manuel, aquí en la mesa, y es un verdadero honor que haya decidido venir a conversar con nosotros, porque sabemos que el Congreso en estos días está como muy activo y muy caliente. La Cámara de Diputados, sobre todo, muchos temas, muchas actividades. Se calientan bastante, pero bueno, qué bueno que aquí está con nosotros. Orlando Jorge Villegas para conversar con nosotros y por supuesto con todo el público. Gracias, Soraya, gracias, Manuel, de verdad un placer compartir con ustedes. Y en verdad ayer que tenía agendado venir, pero como tú dices, hay situaciones a veces que se presentan en el hemiciclo y demandan de nuestra presencia, pero lo importante es que aquí estamos. Así es, aquí estamos, para someterse a fuego cruzado, Manuel. Sí. Y empezando por lo de ayer, la ciudadanía está medio disgustada porque un nuevo préstamo, Orlando. ¿Cuántos préstamos? ¿Cómo va esa lista de préstamos? ¿Hasta dónde nos puede llevar este endeudamiento? En las últimas 2 semanas, ayer se aprobó, creo que fueron 200 millones de dólares. Hace como 10 días fueron 115 millones de dólares más. Entonces, realmente uno no entiende cuál es la necesidad y la población quiere saber cuál es la necesidad de aprobar tantos préstamos. Y otra cosa que tal vez tú me podrías aclarar, ¿por qué hay 45 abstenciones? Claro, perfectamente. Mira, lo primero es que te voy a ir a cuando yo estaba en campaña, para que la gente no crea que es un discurso del momento. En la campaña, tú quizás que interactuaste conmigo en algunos momentos, debes de acordarte que se hizo un debate de los candidatos a diputados de la circunscripción 1 y nos preguntaron del endeudamiento y de los préstamos. Y lo que yo dije ahí, que es lo que voy a decir, es lo mismo que digo hoy. El problema no está en pedir prestado. El problema no, sino lo que deberíamos enfocarnos es en cómo vamos a pagar la deuda, en el qué tiempo la vamos a pagar y entonces en el uso de ese dinero. Nosotros como Congreso Nacional, cada préstamo que se somete va a la Comisión de Hacienda y se hace una evaluación rigurosa. Si un préstamo no procede, la comisión no lo aprueba. Porque naturalmente se le dice, óyeme, este préstamo no procede bajo las condiciones en las que está planteado aquí. Ahora bien, en nuestro rol de fiscalización, por ejemplo, tú mencionaste un préstamo. El préstamo que se aprobó ayer es con la JICA, que es la Agencia Japonesa de Cooperación. Y eran realmente aprobamos un préstamo y un convenio de financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica que dirige Hostos Rizik, un joven que está haciendo un gran trabajo ahí, frente representando a República Dominicana en ese banco. Por ejemplo, el de la JICA, creo que eran 100 millones para combatir el COVID, porque es el propósito del préstamo. Nosotros tenemos que obviamente ver en qué tiempo se va a pagar ese préstamo y cómo se va a pagar. Entonces, si esas condiciones están dadas, no es, y quiero dejarlo claro y que no se malinterprete, ese préstamo no tendría un problema. Y te voy a dar un ejemplo y los oyentes me van a entender perfectamente. Cuando tú vas a buscar un préstamo a un banco, ¿qué el banco revisa primero? Tu historial crediticio y tu capacidad de pago. Y también, en muchos casos, cuando son empresas, si está al día con los impuestos, con otra serie de requisitos dependiendo del tipo de préstamo.
Es lo mismo con el Estado Dominicano. Si el Estado Dominicano está en la capacidad de pagar en el tiempo acordado, bajo las condiciones acordadas, y que ese dinero obviamente se va a traducir en el beneficio de algún problema de la sociedad, nosotros entendemos que no debería tener algún problema. Claro, la gente dice, wow, ¿cuántos préstamos y tantos préstamos? Estamos en una situación de crisis, obviamente no es en una coyuntura normal, donde el Estado Dominicano puede tener, digamos, acceso a una cierta cantidad de recaudaciones, si bien las tiene en este momento, pero nosotros sabemos lo que se ha invertido aquí en el COVID y en otras situaciones producto de la pandemia. Y yo le voy a dar un dato que es bueno que la gente lo sepa. Nunca lo he dado, primera vez que lo doy. Y de hecho me enteré ayer, por eso no lo había dado. ¿Ustedes saben cuánto, básicamente, por ejemplo, cada vacuna Pfizer, que vamos a suponer que esa fue la que uno se puso, sí, digamos, el Estado Dominicano invirtió $2,000 por cada vacuna Pfizer que se ha colocado? ¿Sabe cuánto invierte el Estado Dominicano por cada persona que se encuentra en una cama UCI de un hospital? $2 millones. Calculen eso en la pandemia. Entienden cómo el presupuesto obviamente se ha ido hacia un tema que es la salud y en otro caso la recuperación económica, y eso ha demandado que el Estado continúe usando financiamientos tanto para eso como para otros propósitos de la agenda del Estado. Y hay muchos préstamos que quiero aclarar que eran solicitudes de los gobiernos pasados y que naturalmente por continuidad de Estado se le ha dado curso. Perdón, Manuel. No. Hay algunas personas que cuando hablan de préstamos preocupa cómo pudiéramos estar comprometiendo el país. ¿Peligra la soberanía de República Dominicana con tantos préstamos? No, yo no creo. De hecho... o sea, esos compromisos que adquiere el Estado. Porque es que después hay muchas formas después de, por ejemplo, una de las técnicas que yo creo que es más saludable y viable para en un momento ir saldando préstamos son la venta de los bonos, por ejemplo, que aquí se ha usado y se han hecho. Este gobierno lo ha hecho el gobierno anterior. O sea, hay muchas fórmulas para ir saldando préstamos de acuerdo a la necesidad del Estado y a los acuerdos que existan, pero de ninguna manera eso afecta a la soberanía. De hecho, parte de la globalización, de cómo el mundo hoy día opera, se debe al apoyo que muchas agencias internacionales y agencias financieras le dan a los diferentes estados para buscar financiamiento. ¿Y no sería más efectivo que el gobierno y que el Estado empezara a ahorrar, que empezara a restringir el gasto para que haya menos préstamos? Claro, pero eso de hecho es lo que se está haciendo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, y cuando el presidente dice, como dijo la semana pasada, que el gobierno está eficientizando el gasto, y él dio varios ejemplos. Él puso, por ejemplo, Promese Cal. Promese, con X cantidad de dinero antes, compraba, supongamos, 100,000 mascarillas. Con esa misma cantidad de dinero ya compra 100,000 mascarillas y 100,000 jeringuillas. Entonces, el gobierno está eficientizando el gasto. Pero acuérdense que es un gobierno que hereda una crisis, un gobierno que hereda préstamos también. Entonces, estamos en una situación muy difícil para poder el gobierno buscar otras fuentes de financiamiento que se pudieran traducir en dado momento en una reforma fiscal. Pero no es el momento de una reforma fiscal. Entonces, naturalmente, el gobierno tiene que buscar de dónde financiarse. Eso es, pero cuando hablamos de ahorro, no es que el gobierno se ahorró un dinero en una cuenta de banco o una institución, no, es que se eficientiza el gasto que antes se utilizaba en cualquier otra cosa que no era necesaria. Orlando, mira, yo entiendo perfectamente lo que nos explicas de los préstamos, pero hay algo que a mí me preocupa y que también tú lo comentabas, Soraya, y es el uso que se le da a esos préstamos, porque ha sido noticia que muchos de los préstamos que se han aprobado en los últimos meses durante, digamos, este primer año de este nuevo Congreso, no se han utilizado aún los recursos. ¿Hay una fiscalización de parte del Congreso del uso que se le da a esos préstamos que ustedes aprueban? Porque no vamos a seguir aprobando préstamos, por lo menos eso es lo que yo pienso, si todavía hay préstamos aprobados que el dinero no se ha utilizado. No, pero claro, te voy a poner, por ejemplo, yo estoy en la Comisión Bicameral de Presupuestos, que mañana comienza su primera reunión. En el presupuesto, los préstamos, por ejemplo, para el año próximo, están incluidos en el presupuesto. O sea, está en la ley del proyecto de presupuesto. Ya la Comisión de Hacienda de antemano sabe cuáles son las solicitudes que van a venir. Y esas solicitudes se les da el debido rigor de fiscalización, porque además las instituciones tienen que reportar a la Comisión de Hacienda. Pero los préstamos que ustedes ya aprobaron, ¿ustedes le dan seguimiento de que ese dinero se use? Pero claro. Y del uso que se le da. Claro, por ejemplo, mira, se aprobó uno para la transformación digital. Este es un país que necesita la transformación digital. Ese fue el de los 115 millones. Nosotros no podemos esperar más. Entonces, el país, como tiene tantas cosas, necesita ahora mismo un apoyo. Ese creo que fue el BID, si mi memoria no me falla, que lo dio, para iniciar su proceso de transformación digital. Ese proceso se fiscaliza, lo fiscaliza la Comisión de Hacienda, lo fiscaliza la Comisión de Tecnología de Información y la Comunicación, de la cual nosotros somos parte, y si nosotros vemos algo raro, se denuncia, se ha hecho.
anteriormente eso. Aunque sean del mismo gobierno, Pero aunque claro, sean los claro, diputados oye, del PRM frente a su presidente. Yo te voy a poner un caso para que ustedes entiendan la dinámica del Congreso. Y un caso que lo viví yo, fue de mis primeras experiencias en el Congreso. El contrato de exploración de Apache Corporation para supuestamente petróleo en San Pedro de Macorís, lo recibió la Comisión de Energía, lo recibió la Comisión de Asuntos Marítimos, lo recibió la Comisión de Hacienda. Por la implicación del contrato, que era tan extenso, implicaba esas 3 comisiones. Cuando nosotros vimos el contrato lo hace el Estado con, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros vimos muchísimas cosas que no estaban correctas. Desde temas, por ejemplo, de los beneficios del Estado, temas medioambientales, temas de carácter de tiempos en los procesos. Nosotros como comisión, que quede claro, no podemos modificar el contrato, no podemos, pero tuvimos la delicadeza de recomendarle, en este caso, al Ministerio de Energía y Minas, que cambiara una serie de cosas, y lo cambiaron. Y la mayoría de esos diputados son del PRM. Me incluyo yo en lo que solicitamos ciertas modificaciones. Lo mismo pasa. Si ustedes ven una sesión de la Comisión de Hacienda, yo no soy miembro, pero he participado, hay préstamos que se han solicitado que se les recomienda, cambien esto, quiten esto, arreglen esto. Y naturalmente lo van a hacer. No pasó eso con el contrato de Pfizer, que dicen que es muy lesivo. Yo lo pude leer, es lesivo para el Estado y que implica responsabilidades que ellos no se hacen responsables, y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy segura que has escuchado Pero yo no esa yo preocupación. no estoy de acuerdo con que es lesivo. Te voy a decir por qué. Nosotros producimos vacunas en República Dominicana. Nosotros no producimos vacunas. Si yo fuera un país autosuficiente, si te digo, vamos a sentarnos a negociar. O sea, en ese caso, ¿quién tenía la posición dominante? No era República Dominicana. Tenemos que ser sinceros en eso, señores. O sea, por más que no sea popular la respuesta, no, yo no puedo venir aquí y querer engañarme y engañarlos a ustedes. Nosotros no teníamos una posición dominante en ese contrato. Y te voy a ir más lejos. En otros países, hasta más grandes que nosotros, como Argentina, ellos le pedían activos al Estado como garantía del contrato. Aquí no pidieron activos. Entonces yo lo que digo es, bueno, si yo produzco vacuna, no, pues yo sí, entonces ahí tengo, o estamos igual el término de negociación, o puedo tener una posición dominante. Te digo, quítame esto, quítame aquello y quítame lo otro. Ese contrato no es lesivo porque el factor principal que prevalecía era la salud del pueblo dominicano, a cualquier costa. Y en ese caso, justificaba que las condiciones de ellos, que vuelvo y te repito, en una condición de igualdad, uno pudiera negociar. Pero nosotros, hay que ser sinceros y honestos, no teníamos posición dominante porque Pfizer, ¿tú sabes lo que podía hacer? No, pues está bien, me voy a otro país y lo vendo. Y República Dominicana tuviera sin 10 millones de vacunas de Pfizer ahora mismo. Eso es lo que iba a pasar. Entonces yo por eso... Que sobraron y terminamos regalando. Bueno, pero no. A ver. Se han comprado de más. República Dominicana tiene para poner 5 dosis por Hay que entender la situación en la que estábamos. Aquí no se sabía. Aquí primero es un contrato con AstraZeneca. Que no, todavía no han llegado toda la AstraZeneca. Es un contrato que eventualmente después hay que revisarlo y ver cuáles eran las sanciones para AstraZeneca. Número 2. La China sí llegaron, porque no podemos decirlo, la China llegaron, pero faltaban también las americanas, que nosotros, obviamente el gobierno tenía interés en tenerla presente, la Pfizer, por todas las cosas que ustedes ya saben. Había más confianza en el tema de la Pfizer. Pero yo quiero decir aquí, y yo aprovecho eso que tú dijiste, Soraya, porque yo lamento que en el hemiciclo, cuando se debatió ese proyecto, muchos colegas quisieron hacer un acto populista, engañando sobre ese contrato. Y la verdad es que nosotros no teníamos posición dominante para negociar y en una situación de pandemia lo que tocaba era aceptar lo que ellos estaban proponiendo y coger la vacuna, porque si no, no tuviésemos Pfizer aquí. Orlando, voy a pasar ya... Ya está bueno, ¿verdad? No, con el tema de los préstamos. No, quiero hablarle del proyecto de Código Penal, que yo sé que también es otro tema. Sí. Sabemos que el proyecto está en la comisión bicameral, llegará en su momento a la Cámara de Diputados. Hay un tema que ha llamado mucho la atención. Que ya había salido de la Cámara de Diputados aprobado. Sí, claro, pero que volvió. Todos sabemos que el Senado dejó que perimiera. Bueno, tenemos más de 20 años con el código para adelante y para atrás. Sí. Pero hay un tema que yo sé que ya hace 2 semanas tenemos una llamadita. Dame un segundito, Orlando. Y vamos. Sí, buenas. Se cayó la llamada. Bueno, sigo. Hay un tema que causó bastante polémica y el tema de la actividad sexual no consentida en un marco de una relación de pareja, que un diputado del PRM que estuvo aquí en el programa incluso, Cedeño, Eugenio Cedeño, hizo unos comentarios desde nuestro punto de vista fuera de lugar. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? La comisión lo aprobó con 20 años, es decir, no se modificó. Sancionarlo igual que fuera que la violación, no importa si se da en el marco de una pareja o de 2 personas que no se conocen. ¿Cuál es la posición tuya con respecto a ese tema? No, sencilla. Violación sexual es una violación sexual independientemente de la relación o el vínculo que exista entre las 2 personas
entre la víctima y el victimario. Eso no tiene ningún tipo de duda ni ningún tipo de espacio de discusión. Así es. Tenemos la llamadita, parece que ya entró. Vamos a ver qué pregunta desea hacerle al diputado. Buenas tardes, Soraya. César, buenas tardes. Ya extrañábamos su llamada. Ayer intenté comunicarme, pero fue imposible. Tuvimos problemas técnicos. Sí. Quiero preguntarle, buenas tardes, Orlando. Buenas tardes. Te respeto, te admiro mucho. No obstante, quiero preguntar, ¿por qué? Todos sabemos, cuando se han dado escándalos en temas de corrupción, temas de contratos y eso, nosotros sabemos, o yo que por ejemplo tengo la experiencia en compra estatal, conozco que compras y contrataciones, que siempre es que sale a dar la cara, solo es responsable de lo que se sube al portal y de lo que le dejan ver, pero también existe el sistema de contrato TREP y el SIGOP. Ahora, ¿por qué nunca se ha interpelado al Contralor General, siendo que es la Contraloría quien genera y deroga o da la orden para que se pague ese tipo de cosas? Porque yo siento como que ustedes nunca se han puesto a mirar a la Contraloría cuando sabemos que los que pagan ese dinero es Contraloría. O sea, ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué el Contralor es como invisible al momento de las responsabilidades? Gracias, César. Bueno, la realidad es que tendría que tener un contexto específico para llamar a interpelación al Contralor. Ya vimos que hay uno sometido por unos casos de corrupción de los gobiernos pasados, por algo similar a lo que tú comentas en tu llamada, pero en nuestro caso tenemos que tener algún tipo de coyuntura particular para someter un procedimiento de interpelación al Contralor o cualquier funcionario, independientemente de su cartera. Pero hasta el momento no conozco algún caso de nuestro actual Contralor. Al contrario, lo que escucho, porque es un país pequeño, uno escucha que el hombre está con un nivel de transparencia que obviamente hasta a veces, digamos, pareciera que es más burocracia, pero es que los controles están mucho más exigentes. Y yo creo que eso es correcto, porque ya vimos el caso de uno que está sometido porque no había control, y el Contralor, como su nombre lo dice, lo que tiene que controlar precisamente la derogación de fondos del Estado Dominicano. Muy bien, mira, hay un proyecto que ha sometido, y a propósito de que todo este panorama ha cambiado a propósito de la crisis sanitaria y de la pandemia, y ya el que estamos viendo de manera muy frecuente cómo la gente está trabajando desde sus casas a través de las diferentes formas virtual. Ha sometido un proyecto de teletrabajo para regular el teletrabajo. ¿En qué consiste? Bueno, este proyecto, que precisamente por como la pandemia aceleró el teletrabajo existía, pero lo aceleró. Es un proyecto sencillo, no es tampoco buscándole la quinta pata al gato, ni mucho menos, sino que lo que buscamos es primero crear las condiciones de un contrato laboral de teletrabajo. Y Manuel, que es abogado, debe saber que en muchos casos lo que ha pasado en el país es que, bueno, tú tienes un contrato presencial y yo te digo, vete para tu casa. Y trabaja de tu casa, pero deben existir ciertas condiciones para tú trabajar desde tu casa. Entonces, ¿qué hemos planteado nosotros? Primero, la posibilidad de un contrato total de teletrabajo, es decir, que las 40 y... ¿Cuántas horas que son semanales? 44 horas semanales de jornada laboral sean bajo modalidad de teletrabajo, o una jornada flexible, que una parte de las horas sean en casa o en el domicilio, que es el término correcto que usamos, porque puede ser en tu casa, puede ser en un espacio remoto, sean en el domicilio y otra parte en oficina. En segundo lugar, nosotros buscamos también, quiero dejar esto bien claro, que se le dé algún tipo de remuneración a los que están en teletrabajo, porque al final... Remuneración adicional. Correcto. No es que le pague la luz, ni que le pague el internet, ni los servicios. No. Claro, él está usando sus servicios. Está usando su energía, está usando su internet o su teléfono, etcétera. Lo que estamos proponiendo es una remuneración, ¿cuál? La que la empresa entienda, porque este proyecto respeta la libre empresa. Puede ser un bono trimestral, no sé, puede ser un bono mensual, algún tipo de remuneración. Tenemos una llamadita, disculpa Orlando que te interrumpa, vamos a tomarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Orlando parece como que se crió en el PLD. Es un gallito, ¿sabes? Orlando,
estaría No, pero, usted de ey, no, acuerdo no, con pero la nunca. entrega Un halago para él, No, eso es un muchacho, halago no, para él. Retire eso. Es Orlando, Repita la pregunta. ¿estaría usted de acuerdo con el 30% de la AFP que le entregue? Gracias por Ok. ayudarme con la pregunta. Para terminar teletrabajo y paso a esa Sí, pregunta entonces. discúlpame que te interrumpa. Entonces, aparte de eso también están el tema de los accidentes laborales, porque eso tiene que estar contemplado. Si pasa un accidente laboral en un domicilio, debe de haber algún tipo de responsabilidad del empleador. Y ahí no es que tampoco hay mucha ciencia, simplemente es adaptar lo que existe actualmente en el Código Laboral a un domicilio de trabajo, en este caso en modalidad teletrabajo. Entonces, es un proyecto... Y también, incluso que ujú. te interrumpa, pero también algún tipo de control, Correcto. establecer mecanismos de control Correcto. que pueda tener el empleador sobre el empleado que está en teletrabajo. Y te voy a propósito de eso, queda muy claro establecido que no permitimos la violación a la privacidad de los teletrabajadores. No diga que tú vas a tener una camarita viendo qué le está haciendo, no. ¿Qué va a implementar la empresa? Lo que entienda mejor sin violar la privacidad. ¿Qué sugerimos nosotros? Midan por rendimiento. Y te voy a dar 2 ejemplos de cómo el teletrabajo ha cambiado, digamos, la operación de empresas grandes y los ha incluso beneficiado en ahorro de costos. Me contaba ayer una persona que Humano, la empresa Humano de seguros, todavía mantiene una gran parte de su empleomanía en teletrabajo y se ha ahorrado una cantidad de recursos en alquileres de locales, en energía eléctrica. Hasta en café, algo tan simple. Entonces, quédate mismo en el café. Otro banco grande de este país, un banco grande de este país, que Humano es una aseguradora, que tenía, y me enteré por una persona que conozco, que era quien ponía la cafetería. Me dice, óyeme, ya ese cliente no vuelve. Perdí. ¿Por qué? Porque ellos todavía siguen en el trabajo y no van a volver. Y si vuelven en algún momento una parte, no va a ser la gran mayoría de los que estaban anteriormente. Entonces, y tú dices, ¿y cuánto era más o menos esa cafetería? Ah, bueno, ponte tú $1 millón al año. Se está ahorrando $1 millón al año esa empresa porque tiene su gente en teletrabajo. Entonces, el teletrabajo llegó para quedarse y va a continuar. Y nosotros lo que queremos es una ley que establezca esas prerrogativas para un contrato de trabajo. Sobre la pregunta del amigo que llamó. Pero, para terminar con el proyecto de ley, porque sé que tú y yo lo hablamos hace un tiempo y tuvimos incluso un live, ¿en qué etapa está el proyecto? Buena pregunta. La comisión de trabajo, que por favor termine de estudiar, lo digo aquí. De la Cámara de Diputados. La gente a veces no entiende lo tedioso que es trabajar un proyecto de ley. La comisión de trabajo ya lo estudió. Había otra propuesta también de la colega Lourdes Cerulle. Nosotros acordamos fusionarla porque la de ella incluía el sector público, que el mío no lo incluía. El mío solamente era basado en el código laboral, o sea, sector privado. Acordamos fusionarlo. Ya llegó una propuesta de unos senadores que en el Senado ya se aprobó. Ya vamos a fusionar los 3 proyectos y vamos a darle a este país un proyecto de ley de teletrabajo. Claro. Entonces lo digo aquí de verdad a mis colegas de la Comisión de Trabajo que atención, escucharon bien. Los viernes vamos a darle salida a ese proyecto que ya se ha estudiado y estudiado y se ha leído y todo. Claro, y que es una necesidad también. Tarde o temprano hay que aprobarlo. ¿Y por qué se trancan algunos proyectos? Porque no hay algún Pero los préstamos no se trancan, Soraya. Tú tenías otra inquietud. Sí, ya pasando el tema del 30%, que era lo que quedaba pendiente. Entonces, para responderle al amigo que llamó, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es modificar la ley de seguridad social. Y de esa manera, personas en distintos niveles de categoría pueden acceder a los fondos de sus fondos de pensiones por distintos tipos de rango. Entonces, por ejemplo, yo soy de lo que creo que se le debe acceder a una menor edad de la que establece actualmente la ley. Que ahora está proponiendo la asociación que sea 65. Estoy en contra. Claro. Estoy en contra. Debe haber acceso. Mira, ya digamos, ha cambiado mucho la forma como las personas viven. Quizá una persona de 55 años me quiero retirar ya. Sí. Por ejemplo, me quiero retirar. O tiene alguna condición. Entonces, ese es otro punto. Nosotros tenemos que colocar también categorías para que personas puedan acceder a su fondo de pensiones, ya en este caso, independientemente de la edad. Si tiene una enfermedad crónica, si tiene alguna situación de causa mayor, o sea, tenemos que buscar formas de que las personas puedan acceder a su fondo de pensiones por distintos tipos de categorías, porque al final los fondos de pensiones, que son el cúmulo de esa parte del salario que se destina a esos fines, en algún momento hay que acceder a ellos. Nosotros en la Cámara de Diputados, porque hay que decirlo, no todo es malo en la Cámara de Diputados, como se ve y como a veces lo pintan. De hecho, son más cosas positivas. Lo que pasa es que yo comentaba ayer con un querido amigo mío
que lamentablemente estamos viviendo momentos en que la prensa, de la cual yo me siento parte, porque es donde he trabajado y de lo que he vivido, ahora si no el titular no es negativo, no te lo suben, ni te lo hacen, porque lo importante es agarrar like y poner a la gente a que se quille, para hablar claro. Ahora, nosotros aprobamos la semana pasada en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que quita el pago de impuestos para acceder a los fondos de pensiones de una persona fallecida. ¿Ustedes lo vieron eso? Sí. ¿Entiendes? Y eso está correcto. O sea, Claro. estamos hablando del 3% que hay que pagar de impuesto sucesoral. No hay que pagar, no habría que pagarlo para poder obtener los fondos de la persona que fallece y que está en las AFP. Entonces, yo lo que le digo es que ya se está trabajando en la modificación de la ley de seguridad social, una ley demasiado amplia y demasiado compleja. Por eso ustedes ven que la comisión que la está estudiando va provincia por provincia y hace vistas públicas, provincia por provincia, que ahí fue que se armó el rebundía con el senador de la Romana. Ustedes han visto algunos videos, pero el punto es escuchar a todo el mundo y crear una ley que sea mucho más justa y equitativa para las personas que necesiten, obviamente, mayor universalidad en la seguridad social y los fondos de pensiones. Hay un tema también que ha sido neurálgico en estos últimos días, ¿verdad? Que es el tema de las exoneraciones también. Y las exenciones. De que si no deberían tenerlo, de que si eso se debe eliminar. A raíz del proyecto de ley que está en el Senado de la República que busca eliminar un sinnúmero de exenciones. Sí, dijo Lila Alburquerque que a ella que no le quiten, que si eso es corrupción, ella es corrupta, que a ella que no le quiten sus exoneraciones. Lila tan orgánica siempre. Bueno, yo honestamente... ¿Es verdad que cuando llegan los congresistas, diputados, senadores, le dan su exoneración desde que entran? No, mira, por ejemplo, yo no la voy a coger ni la he cogido. A mí nunca me han llamado de que venga a buscarla. Uno sabe que tiene ese derecho, ese privilegio. Sí. Derecho no es un privilegio. Ese privilegio. Sí. Y tú subes a administración y tú lo buscas. Yo en mi caso incluso la devolví a Hacienda. Porque no es nada más una cartica de que yo no voy a coger privilegio. No. Devuélvesela al Estado, que usen ese dinero para otra cosa. ¿Entiendes? O sea, si vamos realmente a querer cambiar las cosas, vamos a hacerlo con criterio real. De como después que una cosa es que yo la devuelvo entonces ponte tú, no estoy diciendo que pase, pero imagínate, se la dan a otra gente. Qué esperanza, qué bueno, qué esperanza tenemos. ¿Entiendes? Tú hablabas de la esperanza ahorita, o sea que tenemos esperanza que todavía puede venir una nueva generación en un sistema político que está tan degradado. Claro. Sí, es así, pero cuando uno ve diputados que tienen este tipo de pensamiento, entonces uno piensa que realmente... Que no se me desvíe en el camino. Exacto. Vamos a estar pendientes, Orlando, de ti. Sí, porque este es su primer año en el Congreso, pero vamos a estar dando yo llegué muy claro con mi agenda y mis objetivos y yo siempre he dicho, y a muchos jóvenes que están incursionando en política conmigo, con otras personas, siempre le he dicho, hagan su vida profesional antes de meterse en este mundo. Porque que no lleguen a la política buscando. A buscársela, porque entonces ahí que pasan las cosas. Entonces yo, gracias a Dios, a nivel profesional siempre he estado muy estable y puedo entonces dedicarme a la política sin tener que pensar en si exoneración, barrilito, qué sé yo, que ahora yo creo que siempre lo he dicho, eso eventualmente, cuando digo eventualmente es que hay que quitarlo, pero estoy de acuerdo con algunos de mis colegas que dicen, hay que quitárselo a todo el que lo tiene en el Estado, ¿entiendes? Hay que quitárselo a los jueces, hay que quitárselo a ciertos funcionarios. O sea, jugamos todo o sea. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, los jueces dicen, pero el salario de nosotros, pues hay que correr el salario de los jueces. Sí. O sea, hay que buscar ese consenso en torno a lo que actualmente gozan de ese privilegio. Quitárselo, devolverle eso al Estado Dominicano, pero obviamente un juez no lo vamos a dejar con un salario paupérrimo, un juez. Necesitamos que obviamente esté en condiciones propias. Para que luego no sean presa fácil de los delincuentes y de lo que cometen fechoría. Cuando lamentablemente nos queda poco tiempo, pero yo quisiera saber, ya que hablábamos de un sistema político degradado, de políticos y congresistas jóvenes como tú, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Hasta dónde Orlando quiere llegar? Y sobre todo, ¿quién es tu ejemplo? O sea, ¿Quién te ha legado eso de que hablas, de que no he cogido las exoneraciones, de la esperanza que tenemos de que el sistema político pueda cambiar en República Dominicana? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿A quién le sigues los pasos? Bueno, naturalmente. Tienes un padre y un abuelo, ¿verdad? A ellos dos, realmente. En mi casa yo nací y siempre se ha vivido, respirado la política. Cuando yo nací, yo creo que la tercera o cuarta persona que me cargó fue Peña Gómez. O sea, que ya ustedes se pueden imaginar que yo nací cargado en brazos políticos. Y obviamente mi abuelo Salvador, que yo compartí mucho con él antes de fallecer, fue quizás mi primera inspiración,
porque ya como él estaba retirado, pude conversar mucho, a un chiquito con él, y él me contaba todo de su trayectoria. Su casa vivía llena de compañeros del partido. Desde chiquito yo estaba fresqueando en reuniones y oyendo, y eso siempre me dio esa curiosidad, pero mi abuelo me dio el gran ejemplo de la madurez que se necesita para estar en la política y sobre todo la humildad, porque él aún después de ser presidente, siempre vivió en la misma casa que vivió antes, durante y después de ser presidente, y esa casa iban desde compañeros de comité de base hasta Hipólito Mejía cuando era presidente de la República. Entonces, eso para mí fue un gran ejemplo. Y en mi caso de mi padre, ya obviamente después, que mi padre se convirtió quizás en la figura política de la familia, ver en él su dedicación con el partido, cómo él durante muchos años despojó sus intereses personales en fortalecer al partido. Y yo siempre en un momento que yo estaba muy frustrado con el partido y la policía está perdiendo tiempo ahí, porque tú estás claro, pero la mayoría no está claro. Todo el mundo está jugando para su lado. Y como nadar contra la corriente. Y por eso no ganamos. Perdimos en el 8, perdimos en el 10, perdimos en el 12. Yo se lo decía, pero él seguía, tú a ver, tranquilo, que tú tomas tiempo, no es fácil, mucha cabeza caliente, mucha tradición del PRDismo, de los rebuses y la cosa. Y el tiempo le dio la razón, porque a pesar de que hubo que abandonar el PRD y fundar el PRM, él fue de los que fundó el partido y lograron, dentro de esas situaciones, lograr un partido más disciplinado y con un criterio de colectividad por encima del individualismo. Y por eso hoy día, entre otras cosas, Luis Abinader es presidente. ¿Habrá dentro del partido esa oportunidad para esa nueva generación que viene subiendo? Míralo aquí, el primer testimonio que tú tienes aquí. El PRM, debo decir, pero siempre, hay mucho aspirando, ¿eh? Hay mucho aspirando. Mira, claro. La cola es larga. Eso es bueno, porque mira qué pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pasó al PLD como partido? Se estancaron. Entonces, la dirección del Partido de la Liberación Dominicana era la misma durante 16 años. Mira, el Partido Reformista. No, pero ya eso murió. Tengo buenos colegas en el Partido Reformista, pero nunca será ni lo que fue cuando... No, lo enterraron con Balaguer, lamentablemente, el Partido Reformista. Entonces, en el PRM, fíjate que la mayoría de los congresistas jóvenes son del PRM. Tú vas y buscas regidores igual, alcaldes igual. O sea, el PRM se le dio la oportunidad de que una nueva generación pudiera aspirar, tener su participación, ganaste o perdiste, pero te dieron tu oportunidad de estar en una boleta. Y yo creo que la gran ventaja y lo que no debe descuidar mi partido es eso. Abrirle la oportunidad a las nuevas generaciones, continuar el flujo de que no se estanque todo. El partido no puede estancarse, debe tener dinamismo. ¿Qué va a hacer el presidente con los compañeros que se quejan de que no lo han nombrado y que tienen PLDistas todavía en el gobierno? Bueno, pero dijo Collado que antes de diciembre le van a nombrar todos nombrados. ¿De dónde que van a sacar tantos puestos? Mírense, eso... Porque eso es parte de la crisis que le llegan a los partidos. Pero yo le voy a decir algo, yo que estoy en contacto todos los días con la base del partido, no nada más en el distrito, en casi todos los lugares. Y más que la oposición, eso es lo que puede tumbar un gobierno. No, y eso es tan así como lo venden algunos compañeros. Eso es lo que te quería decir. Hay mitos y realidades. Yo conozco gente que están esperando participación dentro del partido. Ahora de repente, me ha pasado a mí. Ustedes van a mi oficina en la Cámara y yo todos los días tengo una fila de gente, no importa de dónde son, que me quieren ver. Yo a veces me siento y recibo una gente y me dice, yo trabajé por ti en el kilómetro 7. Y yo nunca te vi. Es muy bueno ahora venir a decirme que trabajaste por mí y decir que tú eres un compañero. Nadie te conoce en la zona. ¿Qué ellos quieren que tú hagas? ¿Tú eres diputado? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? A un diputado, para que tú sepas. Yo creo que la gente cree que un diputado es hasta más que el presidente, en el sentido de que te piden de todo. A un diputado le piden de todo, señores. De todo le piden. ¿Qué costumbre del dominicano de ir a buscar lo mío? Dame lo mío. Ejemplo, lamentablemente nos mal acostumbraron. Pero por ejemplo, esa persona viene y te dicen, yo trabajé por ti, trabajé por el presidente, yo fui delegado, déjame ver el carnet de delegado. No lo tiene. Entonces hay mucha gente que se quiere pasar de contento y decir que es PRMista ahora. Y no lo es. ¿Entiendes? Y hay una gran cantidad de los dirigentes del PRM que ya están colaborando con el presidente en su gobierno. Lo están haciendo. Bueno, conversar con gente como Orlando, lógicamente el espacio no alcanza. Agradecidísimos de que haya venido, con la esperanza de que vuelvas, que vuelva después de la boda, porque ahorita lo perdemos en la boda, lo atrapa Mónica. Muchísimas gracias. Vamos a volver. De verdad que la pasé muy bien. Estamos siguiendo tus pasos y yo aprovecho para felicitarte. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito, gracias. Orlando, y gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.